Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 1102. Yo y mis empleados. La niebla negra interminable era como un mar de desesperación. El edificio roto en la memoria se convirtió en una isla solitaria en el corazón del feto fantasma. Él se paraba ante los edificios retorcidos, bajo el cielo negro y rojo, dentro de la sombra de Chen He, y lo seguía en silencio. Así eran las cosas hace muchos años. Vio cómo Chen He tenía todo lo que él deseaba poseer para sí mismo. Quería ser una mariposa, pero al final solo era una sombra. El deseo se retorció lentamente. No se quedó allí esperando, sino que agitó las manos lentamente e intentó con todas sus fuerzas perseguir a la mariposa que revoloteaba en su corazón. No tenía idea de por qué hacía algo así. Ni siquiera sabía qué pasaría el día que alcanzara a la mariposa, pero sabía que debía seguir corriendo tras ella. Finalmente, en este momento, 10 años después, dentro de la puerta, había atrapado a esa mariposa. La cabeza inclinada se levantó lentamente, y el niño miró a Chen He. Sus ojos se encontraron en la pesadilla, y parecía que habían cruzado las limitaciones del tiempo. Chen He se vio a sí mismo de hace 10 años, y el feto fantasma vio a un demonio que ya no podía reconocer. En este mundo lleno de desesperación y dolor, solo el corazón sería el recipiente para la luz. Pero si el corazón está desprovisto de luz, todo lo que uno ve serán fantasmas y espectros. ¿Te fuiste a esta edad? Chen He había visto parte de los recuerdos del feto fantasma en el mundo de Fan Yu, pero el niño ante él era completamente diferente del feto fantasma en el mundo de Fan Yu. En los mundos detrás de las puertas de los otros candidatos, el feto fantasma aparecía en forma de bebé, pero el niño ante él tenía el mismo rostro que el Chen He de la infancia. Las facciones eran algo indefinidas, pero se podía ver que era Chen He. Tú. Chen He tenía muchas cosas que quería decir, preguntas que quería hacer. Había imaginado este encuentro con el feto fantasma muchas veces en su mente y ensayado varias declaraciones diferentes, pero cuando realmente estaba parado ante el niño, las cosas que había preparado se atascaron en su garganta. Un monstruo que había arruinado múltiples familias. Un monstruo sin humanidad. Un alma retorcida y cruel como un demonio. Un niño que fue abandonado, engañado, dañado y vuelto loco. Chen He no sabía cómo juzgar al feto fantasma. No lo compadecía, no lo ayudaría, pero simplemente no quería mentirle al feto fantasma más. Incluso si uno de ellos muriera en el siguiente segundo, no trataría al feto fantasma como trataría a otros enemigos, usando trucos y engaños. El feto fantasma le daba a Chen He una sensación extraña, como si estuviera mirando un espejo, pero el reflejo en el espejo estuviera intentando encontrar formas de matarlo. No te quedes más en mi sombra. Ese ya no es un lugar reservado para ti. No importaba qué dijera Chen He, el feto fantasma no mostraba signos de hablar. Se quedó mirando el rostro de Chen He, con la imagen de un demonio aterrador reflejada en sus pupilas. Su cuerpo se inclinó lentamente hacia adelante, dando la impresión de que la sombra de uno se ponía de pie e intentaba arrastrarse dentro del cuerpo de Chen He. Justo cuando el feto fantasma estaba a punto de tocar a Chen He, una pared de vasos sanguíneos bloqueó su camino. Un hedor pesado a sangre irradiaba del cuerpo de Chen He. La sangre goteaba. El feto fantasma apartó su mirada de la cara de Chen He y se volvió para mirar los zapatos rojos de tacón alto en sus manos. Levantó lentamente su brazo y la punta del dedo del feto fantasma tocó la capa de vaso sanguíneo. Su expresión no cambió. Era como si un niño extendiera la mano para tocar una telaraña por pura curiosidad. Los vasos sanguíneos se rompieron uno tras otro, pero en ese momento, un estruendo gigantesco sonó desde uno de los edificios. El bloque B de los apartamentos Jinhua comenzó a inclinarse. Una gran sombra presionaba contra su lado. ¿Quién sabía qué tipo de monstruo era? Después del estruendo, el feto fantasma se había ralentizado notablemente. Los pocos edificios parecían ser la base de este mundo y afectaban grandemente la condición del feto fantasma.
Tú me dejaste voluntariamente, y yo no he intentado hacerte daño. Fue el hospital maldito el que te puso en este estado. He visto tus recuerdos. Deberías odiarlos más que a nadie. Están justo allí ahora. ¿Estás seguro de que quieres seguir perdiendo el tiempo conmigo? Cheng-He podía ver que el feto fantasma necesitaba su cuerpo, por lo que el niño no iba directamente al ataque. Como uno de los 9 niños, el feto fantasma no podía matar a Cheng-He tan fácilmente. Esto lo había deducido de la forma en que trataba a los otros candidatos. Mientras el niño le quitara algo de poder al feto fantasma, aunque eso les causara heridas graves en el alma y la mente, sus vidas nunca habían sido amenazadas. Parecía que el feto fantasma necesitaba cumplir ciertos criterios para obtener el poder de un candidato. Solo eso explicaba por qué el feto fantasma no mató directamente a Cheng-He después de entrar en su cuerpo, sino que eligió tomar el control lentamente desde la sombra. No tienes ninguna oportunidad ahora. Después de ese último estruendo, la superficie de los otros edificios también comenzó a agrietarse. Las cadenas que ataban este mundo se habían aflojado. El suelo temblaba, y los edificios se tambaleaban. Pero el feto fantasma solo tenía sus ojos en Cheng-He. Su mano se extendía a través de las capas de vasos sanguíneos. Nadie sabía por qué hacía esto. Parecía no solo querer tomar el control del cuerpo de Cheng-He, sino también alcanzar la versión de sí mismo que tanto había deseado. A medida que la mano del feto fantasma se acercaba lentamente, el olor a sangre alrededor de Cheng-He se intensificó. Justo cuando la mano del feto fantasma estaba a punto de tocar los ojos de Cheng-He, una mano esbelta envuelta en vendas apareció y agarró la muñeca del feto fantasma. Un tono rojo brillante apareció en la espesa niebla negra. Los zapatos rojos de tacón alto habían roto las limitaciones de este mundo. Su apariencia había cambiado ligeramente desde antes. Parte de las vendas se habían deslizado de su cuerpo, y la piel expuesta estaba marcada con patrones oscuros y tatuados que parecían misteriosos, escalofriantes y aterradores. Solo estar cerca de ellos hacía que uno se sintiera asfixiado. El feto fantasma se detuvo, pero solo por un momento. Sus uñas afiladas pronto continuaron extendiéndose hacia Cheng-He. El sonido de un libro pasando páginas entró en los oídos de tanto Cheng-He como del feto fantasma. Antes de que pudieran reaccionar, una ola de sangre se precipitó desde la mochila de Cheng-He y empujó hacia atrás la niebla negra que los rodeaba. Una niebla de sangre se asentó. Pares de brazos se extendieron desde la niebla y agarraron al feto fantasma desde diferentes ángulos. Las uñas afiladas se detuvieron frente a los ojos de Cheng-He, pero no pudieron avanzar ni un centímetro más. Sé que estás usando la mayor parte de tu poder para lidiar con el hospital y los monstruos en la niebla negra. ¿Crees que soy el más débil? ¿O quizás piensas que he sobrevivido hasta ahora solo por suerte? Jinaki dio otro paso hacia atrás. El cuerpo del feto fantasma estaba inmovilizado por la multitud de manos y, por lo tanto, no pudo seguir a Cheng-He. Saludos a todos los salvadoreños viendo este video. Son lo máximo. Capítulo 1103. Matando el pasado 3 en 1. Los hilos malditos querían infiltrarse en los cuerpos de los empleados, pero cuando se acercaban a ellos, eran repelidos por una fuerza invisible. La maldición no pudo surtir efecto. El feto fantasma volvió a mirar a los zapatos rojos de tacón alto, que estaban cubiertos de vendas. Percibió una maldición de origen similar en los zapatos rojos de tacón alto. La razón por la que el feto fantasma tenía este tipo de sensación no era solo porque los zapatos rojos de tacón alto habían consumido la maldición que el feto fantasma había dejado detrás de las otras puertas. Parecía que la razón por la que los zapatos rojos de tacón alto estaban en su estado actual tenía todo que ver con ese hospital maldito. La esencia de la maldición era el dolor. Usarla significaba pagar un sacrificio. La causa estaba ligada a la consecuencia. Cada vez que se usaba la maldición, ambas partes se veían gravemente afectadas por ella. El feto fantasma llevaba múltiples pecados, pero el sacrificio que había entregado para el uso de la maldición era quizás toda su vida, que había sido distorsionada por la desesperación. Pero el niño estaba en un camino sin retorno. Incluso si sabía que se hundiría más en el abismo de la desesperación, seguiría extendiendo la maldición.
Chen Ge aún no sabía mucho sobre el pasado de los zapatos rojos de tacón alto, pero había una cosa de la que estaba muy seguro. Las personas que estaban familiarizadas con las maldiciones normalmente estaban acompañadas de desgracia. Si era posible, Chen Ge no deseaba que los zapatos rojos de tacón alto siguieran usando su poder. La lucha entre dos espectros armados con maldiciones era algo extremadamente aterrador. La forma en que decidían quién sobreviviría era diferente a una pelea entre espectros rojos normales. La lucha parecía calmada e inofensiva en la superficie, pero la batalla real ocurría en lugares que él no podía ver. Cada uno de los hilos negros que salían de sus cuerpos llevaba las maldiciones más viciosas y venenosas. Una vez que el hilo se infiltraba en el cuerpo de alguien, si no se eliminaba a tiempo, las consecuencias serían inimaginablemente graves. Chen Ge también conocía el peligro de la maldición. En comparación con el feto fantasma, estaba más preocupado por la seguridad de sus empleados. Trabajen juntos. Derribémoslo todos juntos. No duden. Debemos intentar matarlo ahora, mientras todavía tenemos la oportunidad. Decidido y directo, no había lugar para compromisos ni piedad en el mundo detrás de la puerta. En este lugar, era la perdición del feto fantasma o la de ellos. Cualquier amabilidad hacia el enemigo sería crueldad hacia uno mismo. Al oír la orden de Chen Ge, los zapatos rojos de tacón alto bloquearon todas las maldiciones. Los otros pocos espectros rojos mantuvieron el cuerpo del feto fantasma inmovilizado y se prepararon para que Xiao Bu asestara el golpe final. Los empleados parecían haberse comunicado entre ellos cuando estaban dentro del cómic. Los espectros rojos estaban muy familiarizados con las habilidades de cada uno. Sabían que Xiao Bu, quien parecía la más suave y débil, era en realidad el espectro rojo más peligroso entre todos ellos. La ola roja borró la niebla de sangre. Xiao Bu usó su poder especial por primera vez ante Chen Ge. El vestido rojo que llevaba se fundió con la ola de sangre que salpicaba a su alrededor. El suelo gris y negro se tiñó de rojo. Edificios construidos completamente de vasos sanguíneos surgieron del suelo como brazos gigantes que intentaban alcanzar el cielo. Los lamentos desgarradores de alma infinita surgieron de la ola de sangre y mordisquearon al feto fantasma, que no podía moverse. Incluso los edificios comenzaron a colapsar sobre el cuerpo del feto fantasma. Los vasos sanguíneos se tensaron sobre la piel del feto fantasma. Xiao Bu pretendía usar toda la ciudad de Liwan para enterrarlo vivo. Los otros empleados de la casa embrujada trabajaron juntos de manera impecable. Cada uno encontró un lugar que no había sido afectado por los edificios derrumbados y comenzó a concentrarse en sus ataques individuales. El cuerpo del feto fantasma se volvió instantáneamente opaco y retorcido. Aparecieron cicatrices. Antes de que la anterior pudiera sanar, más y más cicatrices aparecieron sobre las costras. Las grietas en los ojos del feto fantasma se habían extendido a todo su cuerpo. Él sabía que había muchos fantasmas y espectros escondidos dentro de Chen Ge, pero no esperaba que fueran tan poderosos. Las pupilas que estaban a punto de romperse miraron directamente a Chen Ge a través de la interminable multitud de espectros malignos y espectros rojos. La expresión del feto fantasma aún no había cambiado mucho. Su cuerpo se estaba desgastando lentamente hasta que quedó enterrado bajo la ciudad de Liwan, que estaba debajo de los pies de Xiao Bu. ¿Ya se ha acabado todo? ¿El niño ha sido destrozado más allá de cualquier reparación? El niño que había estado de pie sobre la sombra de Chen Ge antes había desaparecido por completo, pero Chen Ge no sentía ninguna alegría. La reacción del feto fantasma era demasiado extraña. No opuso mucha resistencia. De hecho, podría decirse que estaba recibiendo todo el daño de frente. Algo no está bien. La ciudad de Liwan roja bajo los pies de Xiao Bu contrastaba fuertemente con la niebla negra que los rodeaba. Las sombras extrañas entre la niebla negra pronto se vieron atraídas por el rojo y comenzaron a acercarse. Xiao Bu. Chen Ge le ordenó a Xiao Bu que retirara la ola de sangre. A medida que la sangre desaparecía, los monstruos dentro de la niebla negra también perdieron gradualmente el interés. Cuando el rojo desapareció por completo, Chen Ge vio una pequeña sombra salir de uno de los edificios que no estaba lejos. Sus cejas se fruncieron. La sombra se mecía en la oscuridad de la niebla. La distancia entre él y Chen Ge se estaba cerrando lentamente. Incluso con la ayuda de su visión yin-yang,
Cheng-He no podía capturar su apariencia real. Varios segundos después, venas de sangre infinitas envolvieron repentinamente a Cheng-He. Sus empleados estaban todos preparados para una gran batalla. Miraban fijamente detrás de Cheng, que ya había sentido que algo como esto sucedería. Se dio la vuelta para mirar, y el niño que se parecía exactamente a él cuando era joven había reaparecido, y estaba de pie sobre su sombra, como antes. ¿Otro más? ¿Acaso no puede ser matado? Cheng, que parecía ver la versión joven de sí mismo en el feto fantasma. No, estos niños probablemente no son la verdadera persona del feto fantasma. No es que no pueda ser matado, es solo que no he encontrado al verdadero. El niño detrás de Cheng-He quería agarrarlo. Sus pupilas rotas seguían mirando fijamente el rostro de Cheng-He. El hecho de que lo hubieran matado antes no parecía haber dejado ninguna impresión en el cuerpo. Lo que había sucedido antes se repitió. El feto fantasma fue detenido por los empleados, por lo que no pudo acercarse a Cheng-He. Cheng-He no se atrevía a alejarse demasiado de sus empleados, y así entraron en un punto muerto. No es falso que el feto fantasma quiera apoderarse de mi cuerpo físico, pero tengo la sensación de que hay una conspiración mayor en juego. Parece que está ganando tiempo a propósito. El feto fantasma dijo que nacería esta noche, pero no especificó cómo. Ahora solo sé que su nacimiento definitivamente estará relacionado conmigo, y si no lo detengo, moriré con certeza. La amenaza de una muerte segura hizo que Cheng-He tuviera que ser extra cuidadoso. Incluso si sus empleados habían atravesado la barrera del mundo detrás de la puerta, tenía que estar alerta en todo momento. Esta puerta era diferente de todas las demás puertas que había entrado antes. Toda su experiencia de las otras puertas no le serviría de mucho allí. Parece que tendré que ir a buscar el hospital maldito y ver cómo están las cosas en este momento. Cheng-He eligió interactuar voluntariamente con el hospital maldito, pero mantendría una distancia segura. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Después de matar a este feto fantasma, otros niños podrían salir de los otros edificios. Podría llevarlo conmigo para encontrar a la gente del hospital maldito. El plan original de Cheng-He era cosechar los beneficios mientras el feto fantasma luchaba con la gente del hospital maldito, pero con el feto fantasma siguiéndolo tan de cerca, no le dieron la oportunidad de hacerlo. Si quieres seguirme, que así sea. Ven conmigo ahora. El niño quería acercarse a Cheng-Ho, pero cada vez era detenido por los empleados de Cheng-Ho. Pusieron sus vidas en riesgo para mantener al feto fantasma a raya. El conflicto entre la maldición negra y la sangre roja causó bastante revuelo. Había atraído la atención de algunos de los monstruos dentro de la niebla negra. Tal vez este era uno de los planes del feto fantasma. Quería aprovechar a Cheng-He para distraer parte de la presión de la niebla negra y usar a Cheng-He para eliminar algunos de los monstruos dentro de la niebla negra. Para evitar eso, Cheng-He ordenó a sus empleados limitar el alcance de su lucha. Quería que mantuvieran la pelea lo más contenida posible. El lado de Cheng-He se había vuelto completamente hostil hacia el feto fantasma. El feto fantasma estaba familiarizado con las habilidades de los empleados de Cheng-He, y Cheng-He también se dio cuenta de lo poco optimista que era la situación actual del feto fantasma. Antes de su nacimiento, no tenía el poder para manejar toda la situación. El mundo detrás de la puerta se había sumido en un caos completo. Las innumerables sombras grandes en la niebla negra estaban atacando los edificios más grandes. Todos los edificios dentro del área residencial estaban seriamente destrozados. Entre ellos, el más dañado era el bloque B de los apartamentos Jinhua. La mayoría de los sonidos provenían de allí también. Eso probablemente significaba que las personas del hospital maldito estaban alrededor de ese edificio. Con sus empleados abriendo camino, la niebla negra no podía acercarse a Cheng-He. Él estaba protegido en el centro de un velo de niebla roja. Observaba a los monstruos que parpadeaban dentro y fuera de las sombras a través de la niebla. Aunque el momento era intenso, Cheng-He tenía la sensación de que estaba paseando por un zoológico. Los monstruos de la niebla negra eran completamente diferentes de los monstruos que residían en el mundo rojo. Parecían más aterradores y absurdos. Una persona normal probablemente no los habría soñado ni en su pesadilla más extraña. Si el feto fantasma no me estuviera siguiendo,
Podría haber capturado a algunos monstruos para realizar experimentos. Pero no importa, incluso si no puedo llevarme a estos monstruos con él, ahora he ganado una comprensión de sus características y personalidades. En el futuro, quizás pueda crearlos con mis propias manos. Una pesadilla creada por el hombre podría no ser menos auténtica que una pesadilla real. Después de que aparecieron los empleados, los nervios de Chen He, que habían estado tensos, se relajaron un poco. Se dio la vuelta para mirar al feto fantasma. El niño era como una sombra. Había estado siguiendo a Chen He, como una mosca obstinada que se negaba a ser ahuyentada. Mientras Chen He se movía hacia el bloque B de los apartamentos Jinhua, el feto fantasma intentó resistirse violentamente unas cuantas veces, pero cada vez era detenido por los empleados. No logró dañar a Chen He, pero eso sí ayudó a Chen He a confirmar su sospecha. El feto fantasma no quería que Chen He fuera allí. Quizás estaba preocupado de que Chen He pudiera colaborar con las personas del hospital maldito. El sonido de la lucha se volvió más claro en sus oídos. El color de la sangre también se volvió más obvio en la niebla negra. Cuando Chen He llegó, también se sorprendió por la escena que lo recibió. Había un hombre sin rostro que estaba de pie en la entrada del bloque B de los apartamentos Jinhua. Su rostro completo solo tenía una cicatriz espantosa que lo atravesaba verticalmente, dándole el aspecto del número 1. Llevaba un abrigo que parecía un bata de médico. Sin embargo, no era una bata de médico normal, porque no solo estaba teñida completamente de rojo, sino que también estaba cosida con muchas caras humanas. Al examinarlo de cerca, cada una de las caras humanas aún se movía y hablaba. ¿Qué es esa cosa? No parece un espectro, pero tampoco se ve como un humano vivo. Tinexomuna asiste la V7 pardiciosada, y el mismo balones. El proyecto de montaña de mientras la distancia entre ellos aumentaba. Era muy difícil de describir, pero había una cosa que era segura. La presencia era extremadamente poderosa. Incluso Xiao Bu y los tacones altos rojos no querían acercarse demasiado a él si no era necesario. El hombre con la bata de médico también notó la llegada de Chen Qi. Giró su cuerpo. La cicatriz inclinada en su rostro, de alguna manera parecía mirar a Chen He, mientras más sangre brotaba de ella. Chen He. Una voz explotó instantáneamente en la mente de Chen He. Él dio varios pasos hacia atrás. No fue hasta que se dio cuenta de que el feto fantasma estaba justo detrás de él, que Chen He se detuvo rápidamente. En ese momento, el corazón de Chen He estaba agitado por olas gigantes. No esperaba que el monstruo que nunca antes había encontrado pudiera decir su nombre tan claramente en su primer encuentro. ¿Es este monstruo el médico que me trató una vez? El escenario de la misión de pesadilla en los apartamentos Yang Yuan entró en su mente. La voz en la memoria de Chen He era diferente de la voz de este monstruo. No había nada similar entre ellas. Además del médico que me trató primero, ¿hay otros médicos del hospital maldito que me conozcan? El hombre era capaz de llamarlo por su nombre a primera vista, y había un odio casi sádico y retorcido en la voz. Esto probaba que su relación no se limitaba a un reconocimiento superficial. Definitivamente, eran más que simples conocidos. Quizás el médico que había perdido su rostro se había convertido en su estado actual por culpa de Chen He o algo relacionado con Chen He. ¿Cómo es que parece que nadie quiere verme? Todos tienen alguna razón para odiarme, aunque yo no he hecho nada en realidad. Aunque Chen Yi no planeaba colaborar con las personas del hospital maldito desde un principio, la actitud de este extraño médico solo confirmó aún más su decisión. Si no fuera por la pesada presión del feto fantasma, quizás los dos ya se hubieran enfrentado en una batalla mortal. El médico sin rostro probablemente había roto la barrera del mundo detrás de la puerta antes que los tacones altos rojos, pero no estaba en buenas condiciones. Su cuerpo estaba perforado por muchos hilos de finas líneas negras. Con cada movimiento de su cuerpo, salpicaba sangre negra de los agujeros. La larga y lenta tortura hacía que la cicatriz en su rostro se contorsionara en una horrible mueca. Cada rostro en su abrigo estaba gritando. Algunos de ellos estaban en extremo dolor y otros mordían el cuerpo físico del doctor. ¿Acaso el doctor puede ser un ser humano vivo? Cuanto más lo observaba Chen He, más horrorizado se sentía. Con su visión yin-yang, aún podía diferenciar entre un espectro y una persona viva. El doctor monstruoso frente a él era una criatura de carne y hueso.
Sus características físicas también eran similares a las de una persona normal. ¿Será que lo que emite esta presencia horrible no es el hombre, sino su abrigo? Un espectro rojo se llama así porque está rodeado de un aura de resentimiento. El odio y la desesperación se transforman en sangre soluble que forma sus cuerpos. Pero el espectro rojo en el Doctor Sin Rostro era diferente a cualquier otro espectro rojo que Chen He había encontrado. Aunque era rojo, estaba compuesto por muchos rostros humanos diferentes. Era increíblemente aterrador. Su apariencia extraña le recordaba a Chen He cómo lucía Yang Ya cuando se transformaba en un dios demonio. Cuando estaba en la escuela del más allá, muchas sombras de fantasmas aparecieron en el vestido ensangrentado de Yang Ya. Eran todos los espectros rojos que ella había consumido antes. ¿Podría ser que el Doctor Sin Rostro esté poseído? ¿Será que la carta final del hospital maldito es el dios demonio que se esconde dentro del abrigo rojo del Doctor, hecho de rostros humanos? Cuando una persona normal veía al Doctor Sin Rostro, se aterrorizaba por completo con su apariencia. Pasarían tiempo reflexionando sobre la existencia de esa cosa. Pero Chen He era diferente. Había pasado literalmente cada momento de su vida con Yang Ya. Por lo que conocía algunos secretos sobre los dioses demonio y los espectros rojos de mayor nivel. Cuando el Doctor Sin Rostro muera, probablemente será el momento en que el dios demonio en él aparezca. Actualmente, el Doctor Sin Rostro estaba perforado por muchos hilos malditos, y los rostros humanos en el abrigo consumían su carne. Pero el hombre parecía capaz de resistir por un tiempo más. El monstruo parecía estar acostumbrado a este tipo de dolor y tortura. Su umbral de dolor y resistencia a las maldiciones eran extremadamente altos. Es difícil imaginar que un monstruo como este, que literalmente tiene el rostro borrado, aún sea una persona viva. La voz que llenó mi mente antes estaba llena de resentimiento. ¿Será que yo estoy relacionado de alguna manera con la razón por la que está en este estado? Tal vez este doctor me encontró en Yugian hace mucho tiempo, pero falló en completar la misión que le asignó el hospital maldito, y por eso recibió algún tipo de castigo. Chen que no tenía ningún recuerdo de esas cosas. En realidad, se sentía bastante desconcertado por todo el asunto. La versión más joven de mí no podía ser asesinada sin importar qué. Pero si nadie intentó matarme, ¿cómo descubrieron que esa versión era inmortal? Deben haber probado muchos métodos diferentes para matarme. Ser capaces de ser tan despiadados con un niño, estos tipos apenas pueden considerarse humanos. Un ruido fuerte provenía del interior del bloque B de los apartamentos Jinhua. Mientras el Doctor Sin Rostro estaba distraído con Chen He, algunos de los rostros en su abrigo que estaban más cerca de su pecho fueron destrozados instantáneamente por alguna fuerza. Los gritos de dolor resonaron en la niebla negra. Fue entonces cuando Chen He descubrió que había otro monstruo residiendo en el bloque B de los apartamentos Jinhua. Era una muñeca de trapo, con solo 4 extremidades y una cabeza. Sus piernas estaban rellenas de basura y huesos, sus brazos con los cuerpos secos de pequeños pájaros, y la cabeza con algodón teñido de sangre y carne ennegrecida. Tenía 2 ojos. Uno era un botón negro cosido en la cara y el otro un globo ocular inyectado en sangre. La muñeca de trapo parecía no haber encontrado aún su cuerpo. Numerosos hilos malditos ataban sus 4 extremidades y cabeza. El monstruo custodiaba la entrada al bloque B de los apartamentos Jinhua. Lo que la muñeca de trapo y el Doctor Sin Rostro estaban disputando era el espécimen de un corazón perforado con clavos. La forma en que la gente del hospital maldito trataba a los candidatos elegidos por el feto fantasma era diferente a la de Chen He. Habían asesinado a Nie Xin en frío y tomado el poder del feto fantasma relacionado con su corazón para ellos mismos. Desafortunadamente, habían llevado ese mismo poder a esta puerta, así que el feto fantasma regresaba a reclamar lo que era suyo. Cuando el fantasma en el Doctor Sin Rostro aún estaba limitado por las reglas del mundo detrás de la puerta, el feto fantasma probablemente había robado el corazón. La cosa que parecía un dios demonio en el doctor había agotado mucha energía para detenerlo, pero aún así no lo logró. Solo logró mantener al Doctor Sin Rostro apenas con vida. Cuando se rompió la limitación, el Doctor Sin Rostro y el dios demonio en él comenzaron a buscar activamente al feto fantasma. Sabían que este momento antes del nacimiento del feto fantasma era cuando estaba más débil.
El hospital maldito probablemente conocía el plan del feto fantasma desde el principio. No habían hecho nada porque deseaban usar el menor esfuerzo posible para matar al feto fantasma o recapturarlo. Ambas partes conocían los límites del otro. La batalla entre ellos podría parecer horrible y escalofriante, pero Chen He tenía la sensación de que ambas partes aún se contenían. No habían dado lo mejor de sí. El feto fantasma es un dios demonio, pero por ahora solo envió a una muñeca de trapo rota en su lugar. El abrigo de rostros humanos probablemente también es un dios demonio, pero está oculto incluso más profundo que el feto fantasma. Finalmente, está Sang Ya. Chen He se dio la vuelta para mirar. El niño estaba de pie sobre su sombra, pero Yang ya no reaccionó en absoluto. Esto era completamente diferente a la Yang, ya que Chen He conocía. Parece que los tres dioses demonio están esperando algo. Estaba perdido en sus pensamientos cuando el suelo comenzó a temblar. Todos los edificios detrás de la puerta empezaron a temblar, y la niebla negra que los rodeaba se había espesado al menos 10 veces. ¿Qué está pasando? Chen He levantó la vista hacia arriba y su boca se abrió por la sorpresa. Dentro de la niebla negra que lo envolvía todo como un mar oscuro, aparecía una sombra más grande que los apartamentos Jinhua y Yu Hong combinados. La presencia asfixiante se hizo evidente de inmediato. Todos los presentes podían sentir el peligro que representaba. El doctor sin rostro y la muñeca de trapo rota dejaron de pelear. Incluso el niño que había seguido a Chen He levantó la cabeza. En ese momento, cada persona y cada fantasma miraba hacia el cielo negro. Nadie hablaba. No fue hasta que la gigantesca sombra negra estaba a punto de presionar contra el edificio más alto de los apartamentos Jinhua que el niño detrás de Chen He finalmente cambió su expresión. Empezó a sonreír. El pasado ha llegado por fin. Capítulo 1104. Ella está pisando una ciudad de color rojo sangre. ¿El pasado? ¿El nombre de ese monstruo es el pasado? Aunque Chen He había prestado mucha atención al feto fantasma, la situación actual se había salido completamente de su control. Todos los planes y trucos parecían inofensivos e inútiles ante los 10 años de preparación que habían invertido en la configuración del dios demonio. La gigantesca sombra en el cielo suprimió todos los edificios detrás de la puerta. El suelo comenzó a agrietarse y el piso se hundía hacia abajo. Los otros monstruos que se escondían en las sombras se dispersaron para salvarse. Ecos de gritos desgarradores llenaron el aire. El gigantesco cuerpo oculto en la niebla negra siguió presionando hasta que Chen He finalmente lo vio tal como era. Este monstruo, llamado el pasado, tenía un aspecto aterrador. Era como una cigarra a punto de salir de su caparazón gigante. Su cuerpo estaba compuesto de carne desgarrada. Contenía varias partes de cuerpos humanos, así como innumerables recuerdos abandonados y olvidados. El enorme torso superior se apoyaba firmemente en la parte superior de los dos edificios principales de los apartamentos Jinhua. Detrás de su cuerpo, arrastraba un caparazón aún más grande que todos los apartamentos Jinhua combinados. El monstruo parecía estar intentando salir de su caparazón, pero ¿cómo podría el pasado abandonar su caparazón tan fácilmente? Su cuerpo estaba cubierto de sangre negra. Las heridas eran como fauces abiertas, y cualquier monstruo lo suficientemente desafortunado como para acercarse demasiado sería desgarrado por esas bocas y luego devorado por ellas. Con cada monstruo que consumía, su cuerpo crecía un poco más. Parecía que el monstruo quería usar este método para crecer lo suficiente como para romper su caparazón desde dentro. Pero el caparazón se había fusionado con su carne. Ya se había convertido en parte de su cuerpo. No importaba lo que hiciera, no podía deshacerse de ese caparazón pesado y restrictivo. Hundido en el pasado e incapaz de avanzar, cada persona y cada recuerdo que formaba su cuerpo lo torturaba continuamente. Al final, fue esta combinación curiosa la que creó esta extraña amalgama de monstruo. El caparazón del pasado se integró en la carne. Pero la superficie aún mantenía la forma de un humano. Sin embargo, con el menor movimiento, el caparazón cortaba el cuerpo y las heridas sangraban sangre negra. El monstruo gigante eclipsaba todos los edificios. No tenía facciones reales, pero en el centro de su cabeza había un niño. El cuerpo del niño estaba mordido por múltiples caras humanas y sostenido en su lugar por muchos brazos. Estaba profundamente dentro de la cabeza del monstruo.
Tenía un rostro idéntico al de Xian Nuan. Xiang Nuan. Un grito desgarrador salió del bloque A de los apartamentos Jinhua. El grito de Wen Qin rompió el silencio aturdido de la noche. Todos los presentes oyeron su llanto y grito, pero nadie se atrevió a responder. Esa voz desgarradora contrastaba enormemente con este mundo que se alimentaba de crueldad. Era claro que ella no pertenecía a este lugar. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo mientras la distancia entre ellos aumentaba. Un rastro de emoción que no debería estar presente cruzó sus ojos, pero pronto volvió a la normalidad. Cuando todos estaban en alerta máxima, el niño de repente extendió la mano y se abalanzó hacia Chen He sin previo aviso. Sus ojos se abrieron de par en par y sangre negra comenzó a escaparse de todos los orificios del niño. Su cuerpo de repente ganó velocidad. La velocidad era al menos 10 veces mayor que antes. Al instante, rompió el escudo formado por los empleados de Chen He. Parecía que haría cualquier cosa por agarrar a Chen He. Las manos del niño tocaron los vasos sanguíneos dejados atrás por los empleados. Esta vez, su mano pasó fácilmente a través de las capas de ellos. El rostro, congelado en una fea mueca, embistió pasando a Xiaobu y los zapatos de tacón rojo. Había pagado todo solo por tocar a Chen He. Su cuerpo fue destrozado por los afilados vasos sanguíneos. Su rostro se rasgó y la sangre negra goteó al suelo, pero uno de sus brazos logró romper la defensa de los empleados y alcanzar el rostro de Chen He. Los dedos, cubiertos de sangre negra, comenzaron a llenarse de heridas. Las maldiciones, como gusanos, se arrastraron desde las heridas y se deslizaron hacia los ojos de Chen He. Querían meterse en sus ojos. Mi antiguo yo. Mira con atención. Esto será tu cuerpo en el futuro. El niño gritó con fuerza hacia el monstruo en el cielo. Xian Nuan, que estaba encerrado en lo profundo de la cabeza del monstruo, pareció enfocarse en sus ojos, que antes estaban sin vida, después de oír la voz del niño. En las pupilas oscuras, los hilos de la maldición se retorcían como gusanos. Xian Nuan se volvió para mirar hacia donde estaba Chen. Al mismo tiempo, la parte superior del cuerpo del gigantesco monstruo se movió, como si el monstruo también hubiera fijado su objetivo en Chen He. Exhaustando todo, el dedo del niño, cubierto de sangre negra, finalmente logró tocar a Chen He. Justo cuando el líquido pegajoso estaba a punto de rozar las pestañas de Chen He, una presencia extremadamente poderosa barrió todo el área residencial de Jinhua como un torbellino furioso. La sombra tranquila comenzó a hervir y el suelo gris burbujeó con sangre. La niebla negra alrededor de Chen He se disipó como si un dios demonio hubiera abierto los ojos. No solo el monstruo en el cielo, sino que incluso Chen He mismo estaba sorprendido. Todo había sucedido demasiado de repente. ¿Sangya? Volviéndose Chen He, miró hacia su propia sombra. En esa oscuridad insondable, parecía que alguien lo miraba con gentileza y suavidad. Esta era una mirada que Chen He no había sentido antes. No estaba claro si era porque Shan ya había accedido a un rango más amplio de emociones después de convertirse en un dios demonio, o si era el efecto secundario de los recuerdos que Chen He había experimentado con ella en el mundo de Yujian. Mientras Chen He se concentraba en su propia sombra, el doctor sin rostro, que no estaba lejos, emitió un grito aterrador. El desarrollo allí era completamente diferente a lo que estaba sucediendo con Chen He. El abrigo que llevaba parecía cobrar vida y se envolvió con fuerza alrededor de él. Los rostros humanos comenzaron a morder el cuerpo del doctor sin rostro como en un festín desenfrenado, hasta que toda traza de vida se disipó de su cuerpo físico. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre, y el abrigo hecho de rostros humanos se convirtió en su nueva capa de piel. Diferentes heridas comenzaron a aparecer en el rostro que no tenía facciones. La presencia que emanaba del doctor sin rostro ahora era completamente diferente a la de antes. En ese momento, todos los monstruos en el área residencial estaban atraídos por Shang Ya y Chen He. El doctor sin rostro aprovechó esta oportunidad para moverse. Después de aparecer, decidió ir tras el corazón del feto fantasma. El espécimen de corazón clavado con tachuelas parecía ser algo muy importante. El dios demonio en el doctor sin rostro había decidido revelarse solo para recuperarlo lo más rápido posible.
El doctor sin rostro finalmente no se contuvo. Cada rostro en su cuerpo emanaba la presencia de un espectro rojo. Con su efecto combinado, atravesó fácilmente la niebla negra. La muñeca de trapo rota estaba a punto de recuperar su corazón, así que naturalmente, no permitiría que el doctor sin rostro hiciera lo que quería. Pero estaba demasiado débil para detenerlo. Ahora estaban en niveles de poder completamente diferentes. Al ver que el corazón clavado estaba a punto de ser tomado, la muñeca de trapo de repente esbozó una sonrisa en su rostro. Se arrancó el brazo izquierdo voluntariamente. Esto parecía ser alguna clase de señal. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Los edificios se tambalearon y el suelo tembló. En el espacio entre los apartamentos Yu Hong y los apartamentos Jinhua, un cuerpo relleno de basura, algodón, juguetes y fotos se arrastró desde el suelo. Esto parecía ser el cuerpo que le faltaba a la muñeca de trapo. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. La niebla negra se precipitó locamente hacia el área residencial. Los edificios de los apartamentos Yu Hong, que estaban en el borde, fueron derribados fácilmente por esta ola arrolladora. El efecto en cadena continuó, y los otros edificios temblaron de manera precaria. El cuerpo de la muñeca de trapo parecía ser el fundamento de todo este mundo detrás de la puerta. Cuando se había separado del suelo, significaba que el fundamento de este mundo había sido sacudido. 2 piernas, la cabeza, el cuerpo y el brazo derecho. El muñeco de trapo parecía haber regresado a su forma más original en su memoria. Había vuelto a ser el pobre niño que acababa de escapar a los apartamentos Yu Hong y estaba desesperado por usar el montón de basura para formar su propio cuerpo. La sombra había vivido durante mucho tiempo dentro del cuerpo del muñeco de trapo, por lo que éste poseía sus recuerdos y experiencias más dolorosos y desesperados. En el mundo detrás de la puerta, tanto la desesperación como el dolor representaban una gran reserva de poder. La presencia que rodeaba al muñeco de trapo no era más débil que la del doctor sin rostro. Había renunciado a mantener la estabilidad de este mundo detrás de la puerta. Había recuperado la mayor parte de su cuerpo, excepto el brazo izquierdo. El muñeco de trapo parecía haber colocado deliberadamente su brazo izquierdo de nuevo en el bloque A de los apartamentos Jinhua. Había abandonado todo el mundo, pero haría cualquier cosa para proteger ese edificio en particular. El botón que estaba cosido en la cara estaba entretejido con vasos sanguíneos. El ojo, cuyo origen nadie conocía, mostraba el mal extremo dentro de la humanidad. El muñeco de trapo había sufrido todo el dolor de la sombra y también había heredado la habilidad más poderosa de la sombra: el poder de maldecir. El doctor sin rostro obviamente conocía muy bien al muñeco de trapo. No le dio al muñeco de trapo ninguna oportunidad de hacer un sonido. Antes de que el cuerpo del muñeco de trapo se hubiera arrastrado completamente fuera del suelo, él ya había actuado. Como el dios demonio del hospital maldito, no era casualidad que estuviera familiarizado con lidiar con maldiciones. La niebla negra fue reemplazada por hilo negro. Todos los monstruos que tuvieron la mala suerte de vagar a menos de 100 metros de su pelea serían destrozados por alguna razón desconocida, y cada muerte era más aterradora que la anterior. Sus muertes fueron horribles. El doctor sin rostro estaba enzarzado en un enfrentamiento con el muñeco de trapo que había perdido su brazo izquierdo. La situación de Chen He tampoco era buena, pero nadie lo habría notado por su expresión y comportamiento. A medida que el exterior de los edificios a su alrededor comenzaba a desconcharse, más y más personas empezaron a salir de los edificios. Algunos de ellos debían ser personas de los recuerdos de Xiang Nuan, mientras que otros tenían el mismo rostro. Parecían versiones más jóvenes de Chen Ke. Estos niños eran como muñecos de barro que alguien había hecho por aburrimiento. Todos ellos poseían una pequeña parte de los recuerdos del feto fantasma. Cada niño llevaba un capítulo diferente del pasado del feto fantasma. El feto fantasma parecía haber estado compartiendo su dolor con otros, por lo que había creado tantos Cheng'e. Pero al mismo tiempo,
esto también mostraba lo desesperadamente que quería convertirse en Chen He. Cuanto más profundo es el resentimiento, más difícil es retroceder. La tragedia que le sucedió al feto fantasma estaba fuertemente relacionada con el resentimiento que llevaba consigo. Por supuesto, sin este resentimiento, no se habría convertido en un dios demonio en primer lugar. Todos los niños y los inquilinos originales de este mundo detrás de la puerta se abalanzaron sobre Chen He, pero no solo ellos. Incluso los empleados de Chen Ge tenían dificultades para acercarse a él en ese momento. Los recuerdos de los niños parecían estar conectados al monstruo que se cernía sobre ellos. Cada uno de ellos daba todo lo que podía para intentar agarrar a Chen He. Querían cubrir el cuerpo de Chen He con la sangre negra que se escapaba de sus propios cuerpos. Después de que cada uno de ellos moría, repetían la misma frase al gigantesco monstruo en el cielo. Mi yo anterior. Mira con atención. Esto será tu cuerpo en el futuro. Cuando el cuerpo del último niño fue destruido y se transformó en un charco de sangre, el gigantesco monstruo que se cernía sobre todo el área residencial finalmente decidió actuar. El cuerpo, formado por innumerables recuerdos y carne rasgada, comenzó a extenderse hacia abajo. Una cantidad impresionante de poder presionaba sobre Chen. Se sentía como si todo el cielo estuviera cayendo, y Chen He fuera Atlas tratando de sostenerlo. ¿El feto fantasma es tan aterrador? Aunque el poder del Doctor Sin Rostro no era tan fuerte como el de Yang. Ya en la escuela del más allá, ya era mucho más poderoso que un espectro rojo superior normal. Era capaz de disipar la niebla negra con un simple movimiento de la mano. Lo que probaba indudablemente que era un dios demonio. Sin embargo, lo aterrador era que el cuerpo roto del muñeco de trapo podía estar al mismo nivel que el Doctor Sin Rostro, lo que indirectamente probaba que el muñeco de trapo había alcanzado el nivel de un dios demonio. Pero lo más escalofriante era que el muñeco de trapo era solo una parte del poder del feto fantasma. El monstruo que el feto fantasma llamaba el pasado era el verdadero problema. El feto fantasma había estado preparándose durante años detrás de la puerta. El monstruo parecía haber sido combinado con su pasado y creado al obligarlo a consumir a otros monstruos dentro de la niebla negra. Aunque el monstruo no parecía tener mucha conciencia y le faltaba su propia conciencia. Desde el absurdo cielo que literalmente bloqueaba el firmamento, uno podía ver que este no era un enemigo fácil de derrotar. Por poderoso que sea un espectro rojo, no podría lidiar con el pasado. Al estar frente al pasado, parecía que uno se enfrentaba a todo el mundo. Si Chen Ge solo tuviera a sus empleados con él en ese momento, probablemente habría elegido rendirse. Habría ordenado a sus empleados que lo abandonaran y buscaran formas de sobrevivir y escapar de ese mundo. Pero la razón por la que aún estaba allí era debido a la sombra detrás de él. El feto fantasma había sido una vez su sombra y Yang ya era ahora su sombra. El feto fantasma representaba el pasado, mientras que Xian Ya representaba el presente y el futuro. Este enfrentamiento había sido predestinado desde hace 10 años. Solo matando al pasado se tendría la oportunidad de perseguir el futuro. Si uno no podía alejarse del pasado, el futuro quedaría para siempre fuera de alcance. Cuando nadie se atrevía a acercarse a Chen He, esa sombra gigante cubrió todo el cielo sobre él. Una gran grieta apareció en el rostro del pasado y múltiples recuerdos se desintegraron. El pasado quería devorar a Chen He de un solo bocado. Xian Nuan, que estaba profundamente atrapado en la cabeza del pasado, miró a Chen He con expresión vacía, pero de repente, su mirada se dirigió hacia el lugar detrás de Chen He, como si algo allí hubiera captado su atención. Ese era el lugar donde el feto fantasma había estado parado antes. La sangre hervía con intensidad. Con Chen He como centro, todos los fantasmas y espectros circundantes fueron derribados y presionados contra el suelo por una poderosa ola de sangre. Incluso la muñeca de trapo y el Doctor Sin Rostro, que estaban luchando entre sí, se vieron afectados por este repentino giro de eventos. Aunque la ola de sangre no parecía preocuparse por lo que estaba haciendo. El gigantesco pasado era como un cielo que se desplomaba, mientras que la sombra detrás de Chen He era como un mar de sangre que se extendía hasta el horizonte. En un mundo lleno de niebla negra, el cielo y el mar chocaron entre sí. Todo el mundo temblaba. Comenzó a llover sangre del cielo y ésta lavó gran parte de la niebla negra.
Cuando la gente se recuperó, finalmente vieron la nueva figura que había aparecido frente a Chen He. El vestido rojo ondeaba con el viento. Debajo del vestido, se extendía un mar de sangre interminable. Sang Ya. La espalda familiar entró en el campo de visión de Chen He. La persona del mundo de Yu Jian y la que estaba ahora frente a él se superponían en su mente. Para Chen Ge se sentía increíblemente irreal. Levantó la mano, pero al final decidió bajarla de nuevo. Sabía que era un momento crucial, donde se decidiría su vida o muerte, y también era consciente de lo precaria que era su situación en ese instante. Había un cambio nuevo en el cuerpo de Shan Ya. Ella no usaba su cabello negro como antes. El vestido que lleva ahora tiene aún más patrones de rostros de espectros, y el mar de sangre bajo sus pies, usando su visión yin-yang. Cuanto más miraba Chen Ye, más sorprendido se sentía. Senka como una visceración que se empezaba desde la Omur. Entre el rojo, Chen He podía distinguir el contorno de múltiples edificios. Parecía estar parada sobre una ciudad roja. ¿Está usando el poder de esa ciudad roja? Quien aquí ya habías cubierto por el antiguo director de la escuela del más allá, que Zhang ya conocía un camino que llevaba al corazón de la ciudad roja, y que ella misma había estado en el centro de la ciudad roja. Saludos a toda la gente bonita de México. Gracias por el apoyo. Son la neta del planeta. Capítulo 1105. Demasiado cerca. Con cada aparición, ella se volvía más fuerte que antes. Incluso enfrentando sola al enorme pasado, no retrocedió ni un paso. Pero a medida que aumentaba su poder, también crecía el misterio que la rodeaba. Parecía existir alguna conexión entre ella y la ciudad roja. El primer ataque del pasado fue neutralizado por Shang Ya. Un largo herida quedó en su cuerpo. Fue el resultado de ese primer ataque. Innumerables recuerdos de personas fueron destrozados, pero Xian Nuan, que estaba incrustado en la cabeza del pasado, seguía luciendo tan confundido como siempre. Sus ojos estaban vacíos, como si no tuviera alma y no entendiera lo que estaba haciendo. Pero los clavaba sin piedad en Shang Ya y Chen Yi. Este monstruo no siente dolor y no parece lo suficientemente inteligente como para pensar en algo complicado. A pesar de su poder, es torpe y difícil de controlar. ¿Por qué el feto fantasma creó un monstruo como este? La batalla entró en un punto muerto. Chen Ge estaba en el centro de la tormenta, pero no se preocupaba. Se enfocaba en una pregunta que lo había inquietado. ¿Cuál era el objetivo del feto fantasma? El teléfono negro le había dicho que evitara el nacimiento del feto fantasma. Porque una vez que naciera, él definitivamente moriría. ¿Pero qué necesitaba exactamente el feto fantasma para nacer? Chen Ge no pudo deducir la respuesta a partir de los preparativos del feto fantasma. Ya fuera la muñeca de trapo rota o el pasado sobre ellos, ninguno era la versión completa del feto fantasma. Mi antigua sombra parece haberse dividido en múltiples versiones de sí misma. Quiere renacer, así que debería necesitar reunir todas las versiones divididas de sí misma en un cuerpo completo. Mientras Shang Ya luchaba contra el pasado, la mayoría de los edificios a su alrededor se derrumbaron. Las paredes de los edificios colapsaron, y los bloques derrumbados parecieron caer de manera irregular, pero en realidad, parecían rodear sutilmente los apartamentos Jinhua y los apartamentos Jiu Hong. Chen Ge tenía un presentimiento muy malo. El hospital maldito tenía muchas probabilidades de saber que el feto fantasma probablemente renacería ese día. Habían estado esperando ese día porque querían lograr su objetivo con el menor esfuerzo posible. Y el feto fantasma en sí había escapado del hospital maldito. Había aprendido mucho del Dr. Gao. No era un espectro dominado por la fuerza bruta y el odio. No solo sabía cómo pensar, sino que también tenía una cosmovisión completa, aunque retorcida y enfermiza. El feto fantasma anticipaba la llegada del hospital maldito en este día, pero no hizo nada para detenerlos. Los ojos de Chen Ge se calmaron. Imaginemos que soy el feto fantasma, y me estoy escondiendo detrás de la puerta. He preparado todo durante más de una década para este día, así que definitivamente no quiero ninguna interrupción en este momento crucial. Por lo tanto, debo hacer todo lo que esté a mi alcance para impedir que el hospital maldito entre en el mundo detrás de la puerta. Con la muñeca de trapo y el pasado, además de muchos inquilinos originales, el feto fantasma ya podía enfrentarse a dos dioses demonio al mismo tiempo antes de su renacimiento.
Con ese tipo de poder, no debería haber de resultado difícil sellar la puerta de sangre, pero el feto fantasma no lo hizo. Tanto Chang'e como el Doctor Sin Rostro no encontraron ninguna resistencia al entrar por esta puerta. Parecía que el feto fantasma los estaba dejando entrar a propósito. 9 niños representaban 9 poderes diferentes que habían sido arrebatados. Si otra persona hubiera entrado en los mundos de esos niños, la mayoría no habría podido resistir la tentación del poder, como Jiamin y el Hospital Maldito. Ninguno de ellos renunciaría a la oportunidad de tomar parte del poder del feto fantasma. Ante tales recompensas, entrarían por una puerta tras otra, hasta llegar al mundo de Xiangnuan. El feto fantasma debilitado que anticipaban no existía. Pero lo que encontrarían serían 2 monstruos que rivalizaban con el poder de un dios demonio. La muerte de los intrusos devolvería el poder al feto fantasma. Si todo salía bien, el feto fantasma tendría un renacimiento perfecto. Pero necesitaba el feto fantasma correr un riesgo tan grande solo para recuperar los poderes que había perdido. Chang'e miró al pasado, que seguía creciendo. El monstruo bloqueaba el cielo y se cernía sobre las 2 áreas residenciales. Su caparazón arrastraba por el suelo y se había unido involuntariamente con la tierra. Bloqueando el cielo y uniéndose al suelo, el monstruo quiere envolver todo y a todos dentro de toda el área residencial. Un pensamiento alocado apareció en su mente. Chang'e entrecerró los ojos. ¿Acaso el plan del feto fantasma no podría ser devorar a ambos dioses demonio? En la mente de Chang'e, un espectro de nivel rojo superior ya era una presencia muy aterradora. Quedó atónito ante el plan del feto fantasma. El poder del que empuja la puerta se duplica detrás de su propia puerta. El feto fantasma debe haber preparado todo ya. Sus 10 años de trabajo fueron todos para este día. Chang'e y el Hospital Maldito estaban buscando al feto fantasma. Pero al mismo tiempo, el feto fantasma los estaba esperando detrás de la puerta. Tomando una respiración profunda, Chang'e intentó calmarse. No esperaba realmente que el plan real del feto fantasma fuera devorar todo, pero, por igual, el feto fantasma probablemente no esperaba que Yang ya se hubiera vuelto tan poderosa. Finalmente entiendo el verdadero significado de las palabras que me dijo la sombra en la ciudad de Liguan. Su presencia era para hacerme revelar todas mis cartas, para probar mis límites. La sombra fue enviada por el feto fantasma como una prueba para mí. Como un dios demonio, el feto fantasma conocía muchas cosas. No le prestaba mucha atención al Chang'e actual. En el mejor de los casos, Chang'e era solo uno de sus 9 candidatos elegidos. Uno de los elementos que necesitaba para crear el cuerpo perfecto. No ha pasado mucho tiempo desde la muerte de la sombra en la ciudad de Liguan hasta el nacimiento del feto fantasma, así que el feto fantasma predijo que mi habilidad no habría evolucionado mucho en este corto periodo, pero subestimó enormemente a Sangya. Yang Ya, que había estado en hibernación, se convirtió en la única variable. Una que ni el feto fantasma ni los padres de Chang'e habían previsto. Si Yang Ya aún fuera un espectro de nivel rojo superior, si aún estuviera herida, habría tenido problemas para lidiar con este enorme pasado. La espalda de Chang'e se empapó en sudor frío. Así que, el feto fantasma lo planeó todo. Creía que yo sería más débil que el Hospital Maldito, por lo que usó directamente al poderoso y aterrador pasado para enfrentarme, para sacarme de la batalla lo antes posible. Si yo mueres, todo lo que tengo se convertirá en el suelo en el que crecerá el feto fantasma. Para entonces, el monstruo del Hospital Maldito no será una amenaza para él. Ser devorado por el feto fantasma sería solo cuestión de tiempo. Devorar a 2 dioses demonio al mismo tiempo, solo para su renacimiento perfecto. La locura del feto fantasma era difícil de imaginar, pero lo más aterrador era lo cerca que estaba de lograrlo, a solo un paso de distancia. Capítulo 1106. Él tiene un nombre, es Xiangnuan. La parte superior del cuerpo del pasado, que parecía un gigantesco ciclado, comenzó a agrietarse como si se estuviera rompiendo el capullo. Las alas del ciclado se derritieron en la niebla negra. La niebla que había sido dispersada antes se espesó de nuevo. Las alas del monstruo parecían tener el poder de atraer la niebla negra. El cielo estaba sellado, y lo que era peor, el suelo también se estaba volviendo inseguro. La parte inferior del cuerpo del pasado se hundió en el suelo.
El caparazón cubierto de rostros fantasmales arrastraba por el suelo. El caparazón viejo continuaba despegándose. Pero cada vez que eso ocurría, un nuevo caparazón crecía en el lugar expuesto poco después. Comparado con la parte superior, la parte inferior del cuerpo del monstruo era más similar a lo que una persona normal entendería. Era imposible deshacerse de él. No importa cuánto uno intentara olvidarlo, siempre regresaría. Esto sucedía una y otra vez, hasta que solo quedaba un monstruo herido. El nombre del monstruo debería ser yo, pero no podía referirse a sí mismo como el pasado. Rostros dolorosos aparecieron en el suelo gris. Un sonido extraño provenía del núcleo interno del suelo. Sonaba como un latido de corazón. El doctor sin rostro tenía muchas formas de lidiar con la muñeca de trapo, porque estaba familiarizado con todos los poderes de la muñeca de trapo. Incluso en su apogeo, el doctor podría contener a la muñeca de trapo, pero ahora había un nuevo monstruo detrás de la puerta, el pasado. El hospital maldito sabía que el feto fantasma tendría un poder oculto, pero probablemente no esperaban que el feto fantasma se uniera voluntariamente a los monstruos del Niebla Negra. Como un dios demonio del hospital maldito, él estaba más familiarizado con el terror de ese monstruo en comparación con Chen He. Ahora es imposible traer de vuelta con vida al paciente 4. Debió haber descubierto el plan del hospital, así que lo bloqueó desde el principio. Mientras el doctor sin rostro luchaba contra la muñeca de trapo, todavía tenía tiempo para pensar en otras cosas. La obsesión del paciente 4 es la búsqueda de la felicidad. Pero ha sido desviado por el paciente 11 para creer que obtendrá la felicidad una vez que se convierta en un ser humano. Desde el principio, su camino estaba equivocado, por lo que está destinado al fracaso. El doctor sin rostro se acercaba cada vez más a la muñeca de trapo. Dado que no puedo traer de vuelta vivo al paciente 0004, la otra opción es destruir su alma y eliminar esta variable inestable. El paciente que realmente le importa al hospital es el paciente 0001. Todos los demás son solo sustitutos. El director me perdonará por esto, pero, ¿cómo demonios se supone que lo mate? Una de las caras en la ropa miró a Chen He. La cara se contorsionó con odio. ¿Aliarme con él? Imposible. Comparado con el paciente 0004, el deseo de matarlo es mucho más fuerte. Ese deseo lo ha superado todo. Maldición, si me encontrara con él fuera de la puerta, no tendría que preocuparme tanto. El cielo y la tierra seguían cambiando. La muñeca de trapo detuvo al doctor sin rostro, mientras que Xian Ya se quedaba junto a Chen Ge. Ambos dioses demonio no abandonaron el área residencial. Todo estaba dentro de los cálculos del feto fantasma. El sonido del latido de corazón provenía de debajo de sus pies y comenzó a sincronizarse con el ritmo del latido del corazón de Chen He. Cada latido poderoso causaba un malestar extremo a Chen He. Él se aferró con fuerza a su pecho, pero no sirvió de nada. No solo a él, sino que todos los espectros rojos y monstruos del niebla dentro del área residencial sentían el mismo efecto negativo. El corazón de todos se veía alterado por el sonido que venía del subsuelo. Chen He miró a su alrededor. Los cuerpos de sus empleados comenzaron a cambiar para peor. Incluso los corazones de los espectros rojos están influenciados. Esto era especialmente evidente en los zapatos de tacón alto rojos, que habían consumido la mayor parte de las maldiciones del feto fantasma. Los vendajes en su cuerpo se habían deshecho casi por completo, y el patrón negro curioso en su piel sangraba como heridas marcadas en su cuerpo. Si has tomado algo del feto fantasma, ahora es el momento de devolvérselo con intereses. El monstruo planea devorar a todos. El cielo se unió a la tierra. El pasado había envuelto todo el complejo de apartamentos Yu Hong y Jinhua. Múltiples maldiciones se entrelazaron para transformarse en una lluvia negra. Interesante el entem altrocenallo de Chusade, que amyoyi botamiento es escantalistes, al yorijejes comeno en el vivo. Plen, de 7 miembros de la dempogetida de la discrucisional, Bachora se casi sin él. No podía reservar energía para proteger a los otros empleados. La lluvia negra caía a cántaros. Chen Ge sacó inmediatamente el cómic para convocar de vuelta a todos sus empleados. Ante los dioses demonio, los espectros rojos normales eran solo un lastre. Solo los espectros rojos de élite
podrían ser de alguna utilidad. Con los empleados dentro del cómic, aunque habían sido salvados de la corrupción de la maldición, sus corazones seguían afectados. Después de décadas de preparación, el feto fantasma finalmente había iniciado su plan. El primer movimiento sería el último. Había calculado todo. Esta prisión formada con el cuerpo del pasado se estaba cerrando y fortaleciendo. Ahora, solo un dios demonio podría escapar, pero ambos dioses demonio presentes estaban retenidos. Incluso Xiao Bu, que estaba a un paso de ser un espectro rojo de élite, no podía sacudirse la influencia negativa. El latido del corazón desde el subsuelo se asimilaba al latido de todos. Cada vez que latía, apretaba el corazón de todos. ¿Cómo logró hacer esto? Si esto continúa, mis empleados estarán en serios problemas. No pueden aguantar mucho más. Chen que no se veía bien. Incluso los espectros rojos estaban luchando, y mucho menos los espectros normales. El latido proviene del subsuelo. Para localizar el latido, tengo que encontrar el corazón que está oculto bajo tierra. El cielo aullaba con una tormenta negra. La maldición que el feto fantasma había reunido durante 10 años azotaba todo detrás de la puerta. Era imposible protegerse de la lluvia y al mismo tiempo buscar el corazón. Incluso Sang ya no podía manejar eso. No puedo ser una carga para Sang ya. Es porque ella necesita protegerme que no puede evitar la lluvia con libertad. Solo puede enfrentarla directamente. Enfrentarse a un monstruo tan enorme no es una elección sabia. El feto fantasma probablemente también había calculado eso. Chen Ge todavía era un humano, así que los fantasmas que lo acompañaban tendrían que soportar los ataques del monstruo gigante para protegerlo. De cierta manera, él era la debilidad de Zhang Ya. Sin embargo, no podría decirse lo mismo del feto fantasma. El plan del feto fantasma era perfecto, pero no había calculado que Wen Qin también entrara por la puerta. El brazo faltante de la muñeca de trapo debería haber sido enviado de vuelta al bloque A de los apartamentos Jinhua. Todos los demás edificios se están derrumbando. Pero ese edificio en particular permanece intacto. El feto fantasma, o mejor dicho, Xiang Nuan está protegiendo a Wen Qin. Una vez que una persona tiene algo que necesita proteger, su debilidad queda expuesta. Esta era la única grieta en el plan perfecto del feto fantasma, y esta grieta era el último rastro de humanidad que le quedaba. Sang ya, ve al edificio más alto. Pero antes de que él se moviera, el doctor sin rostro ya había corrido hacia el bloque A. Este dios demonio del hospital maldito también había notado esta anomalía. Inicialmente, estaba retenido por la muñeca de trapo, pero ella no lo enfrentaba directamente. En su mayoría, solo evitaba los ataques del doctor. Sin embargo, una vez que el doctor se dirigió hacia el bloque A, la muñeca de trapo arrastró su cuerpo roto para detenerlos. Chen que lo vio con claridad. Wen Qin probablemente era la única persona que el feto fantasma todavía deseaba proteger. En realidad, él ya tiene una familia, aunque no se haya dado cuenta. Chen Yi recordó la primera vez que se encontró con Wen Qin y Xiang Nuan. Wen Qin llevaba a Xiang Nuan al dique oriental de Yuyan todos los días. Wen Qin siempre acompañaba a Xiang Nuan, pero Xiang Nuan buscaba la obsesión que estaba enterrada en lo profundo del agujero en el fondo del dique. El agujero estaba lleno de innumerables estatuas de barro de los padres de Chen He. Parecían representar el deseo pasado del feto fantasma por el calor familiar. No podía dejar ir esa obsesión. El par de ojos miraba fijamente la superficie oscura y quieta del agua, pero no se daba cuenta de que ya había alguien dispuesto a acompañarlo a su lado.